Soy Esteban Vargas, médico forense del Servicio Médico Forense de la ciudad. He visto de todo: cuerpos mutilados, descompuestos, con heridas de bala o apuñalados en riñas callejeras. Nada me sorprende ya. O al menos, eso pensaba hasta aquella noche en la que trajeron el cadáver de la supuesta bruja. Llegó pasada las 11 de la noche, en una bolsa negra cerrada con cinta industrial. Los paramédicos que lo transportaron no dijeron mucho, solo intercambiaron miradas y se fueron apresurados, como si quisieran alejarse lo más rápido posible. El expediente que acompañaba el cuerpo tenía información escasa: femenino, entre 60 y 70 años, hallada sin vida en una cabaña a las afueras de la ciudad, sin signos visibles de violencia. Pero lo que más llamó la atención fue la última nota escrita a mano. El cuerpo fue reportado por vecinos que escucharon gritos y vieron luces extrañas en la cabaña la noche anterior. Con un suspiro, me coloqué los guantes de látex y abrí la bolsa. Lo primero que me golpeó fue el olor. No era la típica fetidez de un cuerpo en descomposición. Era algo más. Una mezcla de leche fría, tierra mojada y algo metálico, como sangre seca. Inmediatamente mi estómago se revolvió. Me cubrí la boca con la manga de la bata, pero no sirvió de nada. Encendí la lámpara de observación y miré el cuerpo. La piel estaba pálida, casi grisácea, con zonas ennegrecidas por la necrosis. La putrefacción avanzaba de manera irregular. Algunas partes parecían de un cadáver con semanas de descomposición, mientras que otras mostraban signos de rigor mortis. Había algo raro en ella. Pasé a la fase de inspección externa: cabello largo, enmarañado y con restos de hojas secas, uñas quebradizas, pero largas, como si no se las hubiera cortado en meses. No presentaba heridas evidentes ni signos de violencia, solo algunas manchas amoratadas en los brazos y piernas. Al revisar el abdomen, noté que estaba ligeramente distendido, pero no le di demasiada importancia en ese momento, pues muchos cuerpos llegan con hinchazón por la acumulación de gases post-mortem. Lo verdaderamente perturbador fue el olor, que no disminuía con el paso del tiempo. De hecho, se intensificaba. Se impregnó en mis guantes, en mi bata, en mi piel, incluso en mi boca. Sentía como si lo estuviera respirando desde adentro. A la medianoche, el hedor se volvió insoportable. Me sentía mareado, con náuseas. Fui al baño y vomité 2 veces, pero la sensación seguía ahí, como si algo en el ambiente se aferrara a mí. Intenté concentrarme en el trabajo. Preparé el instrumental y comencé con la apertura torácica. El primer corte con el bisturí fue limpio, pero al separar la piel y el tejido subyacente, un líquido oscuro y espeso brotó de la cavidad torácica. No era sangre normal, era espesa, viscosa, con un tono entre negro y verdoso. Y el olor, Dios, el olor era peor que antes. Me detuve un momento para cubrirme la nariz con un tapabocas doble y continué. Al retirar el esternón y exponer los órganos, noté algo inusual. El corazón estaba intacto. En un cuerpo en ese estado de putrefacción, el corazón suele estar reducido a una masa gelatinosa, pero este no. Se veía fresco, como si la mujer hubiera muerto hace apenas unas horas. Sinceramente, no quise darle más vueltas. A veces el cuerpo humano hace cosas extrañas después de la muerte. Seguí con la autopsia, tomando muestras de tejidos y líquidos para análisis. A las 4 de la madrugada, después de terminar el procedimiento, cerré la sala de necropsias y me fui a casa. Me bañé 2 veces, restregándome con jabón, pero el olor seguía ahí. Me metí a la cama con el estómago revuelto, sin poder sacarme de la cabeza
la imagen del corazón intacto. Al día siguiente, cuando volví a la morgue en la mañana, lo primero que noté fue el silencio. Algo no estaba bien. Sentí un escalofrío en la nuca, como una advertencia instintiva. Me acerqué a la sala donde había dejado el cuerpo. La bolsa negra estaba abierta. Yo la había cerrado la noche anterior, de eso estaba seguro. Di un paso adelante y vi lo que me heló la sangre. El vientre de la mujer estaba hinchado, mucho más de lo que había visto la noche anterior, como si algo dentro de ella hubiera crecido en cuestión de horas. Me acerqué lentamente y toqué la piel del abdomen con la punta de los dedos. Estaba tensa, dura, caliente. Los cadáveres no deberían estar calientes. Y entonces lo sentí. Un movimiento. Algo dentro del cuerpo de la mujer se movió. Al principio, pensé que era una alucinación causada por el cansancio. Tal vez una contracción post-mortem, un fenómeno común en cadáveres recientes. Pero no, esto era diferente. El movimiento era rítmico, casi como patadas, como si algo vivo estuviera dentro de ella. Mi primer instinto fue alejarme, pero sabía que tenía que descubrir qué estaba pasando. Respiré hondo, tomé un bisturí y acerqué la hoja filosa al abdomen del cadáver. Hice una incisión en la piel. La resistencia era mínima, como si el bisturí cortara mantequilla. Abrí más el tejido con el separador de costillas, esperando encontrar órganos en estado de putrefacción, pero lo que vi me dejó sin aire. Dentro del abdomen había un bebé. No un feto, no un cuerpo en formación. Era un recién nacido completamente formado. Su piel era pálida, casi grisácea, y tenía una fina capa de cabello negro pegado a la cabeza por los fluidos del cadáver. Pero lo más aterrador fue que abrió los ojos. No lloró, no hizo ningún sonido, solo me miró. Mi cuerpo se quedó paralizado. Ese bebé no debería estar ahí. No era biológicamente posible que un cuerpo en descomposición diera luz. Y sin embargo, ahí estaba, mirándome fijamente, con unos ojos oscuros y profundos. Dios mío, murmuré sin darme cuenta. No sabía qué hacer. En cualquier otra situación, habría llamado a las autoridades, habría documentado todo como un caso médico sin precedentes. Pero algo dentro de mí me dijo que no lo hiciera. Me quité los guantes empapados en aquel líquido asqueroso y envolví al bebé en una sábana blanca. No podía dejarlo ahí. Si alguien más lo veía, lo reportarían como un fenómeno inexplicable y quién sabe qué le harían. Pensé en llevarlo a un hospital, pero algo me decía que ese niño no debía estar en un lugar así. Entonces lo supe. La iglesia. Ahí lo dejaría. Si alguien sabía qué hacer con un bebé nacido de un cadáver, era un sacerdote. Salí de la morgue con el bebé en brazos, sintiendo un peso en el pecho que no podía explicar. El niño no lloraba, no se movía demasiado, solo respiraba lento, con un ritmo pausado e inquietante. Y bien, mientras manejaba por las calles desiertas, empecé a sentir algo raro, un sabor extraño en la boca. Primero pensé que era el hedor de la morgue impregnado en mi nariz, pero no, era diferente. Era una mezcla entre hierro y algo más espeso, algo metálico y denso. Pasé la lengua por mis labios y sentí humedad. Cuando miré mis dedos, vi que estaban manchados de sangre. Mi corazón se aceleró.
Me miré en el espejo retrovisor. No tenía heridas visibles. Entonces, sentí algo atascado entre mis dientes. Llevé una mano a mi boca, me metí 2 dedos y saqué algo. Cuando lo vi en la palma de mi mano, casi suelto el volante. Era un mechón de cabello negro. No era mío. Estaba húmedo. Y lo peor, sabía exactamente de quién era. Era de la mujer muerta. Las náuseas me golpeó con fuerza. No podía haberlo mordido. No podía haber tenido su cabello en la boca. Yo era un médico forense, sabía lo que hacía. Pero ahí estaba la evidencia en mi propia mano. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, una sensación de vacío en el estómago, como si algo en mi interior se revolviera con la certeza de que algo andaba terriblemente mal. Tragué saliva y apreté el volante. No podía pensar en eso ahora. Tenía que seguir adelante. Tenía que encontrar una solución. Miré al bebé envuelto en la sábana. No lloraba ni se movía demasiado. Solo respiraba con un ritmo pausado y extraño, como si no tuviera prisa por nada. Sus ojos oscuros estaban abiertos, fijos en mí, observándome. Pisé con fuerza el acelerador. Tenía que llegar a ver al sacerdote. La iglesia estaba casi vacía cuando llegué. Solo algunas velas encendidas iluminaban el altar, proyectando sombras alargadas en las paredes de piedra. El padre Matías estaba apagando una de ellas cuando me vio entrar. Le bastó un segundo para fijarse en el bebé que cargaba, y en ese instante su expresión cambió. Dio un paso atrás, como si la criatura que traía en brazos fuera algo peligroso. ¿Qué es eso?, preguntó. Un bebé, respondí, aunque en realidad ya no estaba seguro de que esa palabra describiera lo que llevaba en brazos. No sé cómo explicarlo, padre, pero anoche nació de un cadáver. No es normal. No ha llorado, no ha hecho ningún sonido. No debería estar vivo. Creo que el bautismo ayudaría. Este niño nació del mal, le comenté mientras me persignaba. El sacerdote se persignó también, pero no se acercó. Su mirada se endureció con una mezcla de miedo y repulsión. ¿Has oído hablar de los tiburones blancos, doctor Vargas?, preguntó de repente. Fruncí el ceño, desconcertado. ¿Los tiburones? ¿Qué tiene que ver eso con este bebé? Mire, cuando una madre tiburón muere, los embriones en su interior pueden seguir vivos por un tiempo. Se mueven, consumen los tejidos desde dentro. Algunos incluso devoran a sus hermanos para sobrevivir. Está diciendo que este bebé no es un hijo de Dios, murmuró el sacerdote, y sus ojos reflejaban algo parecido al pavor. No lo bautizaré. No puedo. Sácalo de aquí, Vargas. Llévatelo antes de que sea tarde. Pero padre, necesito ayuda. No sé qué hacer. Llévatelo, dijo el sacerdote, señalando la puerta con desesperación. Y que Dios te perdone. Me quedé helado por un momento. No tenía dónde ir. No tenía idea de lo que estaba pasando. Y la única persona que creí que podría ayudarme me estaba corriendo como si trajera al mismo demonio en los brazos. Pero algo en sus ojos me dijo que no tenía caso insistir. Así que bueno, respiré hondo y salí de la iglesia, sintiendo el peso del bebé más grande que antes. Algo dentro de mí sabía que el sacerdote
tenía razón. Cuando llegué a casa, coloqué al bebé sobre una toalla en la mesa del comedor. No tenía una cuna ni nada que pudiera servir, así que improvisé con una caja de cartón y algunas mantas. Se quedó ahí, quieto, con los ojos abiertos, pero sin hacer ningún ruido. Yo, en cambio, me dejé caer en la cama, sintiendo el agotamiento acumularse en cada músculo de mi cuerpo. Traté de convencerme de que todo tenía una explicación lógica, quizá era un caso raro de parto post-mortem, algún fenómeno médico, pero documentado. Tal vez estaba exagerando, tal vez todo era mi imaginación. Estaba a punto de cerrar los ojos, cuando mi celular vibró. Lo tomé con desgano y vi la pantalla iluminada. Un mensaje de voz. Extraño. No recordaba haber recibido ninguna llamada. Lo abrí y, al escuchar el audio, el sueño desapareció de inmediato. Era mi voz. Yo estaba hablando, pero no recordaba haber dicho nada. Y lo peor, no entendía lo que estaba diciendo. Mi propia voz murmuraba palabras en un idioma que no conocía. Sonaba gutural, antiguo, como un cántico de algo que no tenía origen en este mundo. Eran frases largas y extrañas, pronunciadas con un tono monótono y perturbador. El audio duraba exactamente 30 segundos. Me incorporé en la cama, con el corazón latiéndome con fuerza. Esto no tenía sentido. Revisé el historial de llamadas, tratando de encontrar una explicación. El mensaje había sido enviado desde mi propio número, a mi propio número. Mi piel se erizó. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero cada parte de mi cuerpo me decía que algo andaba mal. Lentamente, giré la cabeza hacia la cuna improvisada. El bebé me observaba. No había cambiado de postura, no había hecho ningún sonido, pero sus labios se movieron. Y en un susurro bajo, con la misma cadencia de mi voz en el mensaje de audio, repitió exactamente las mismas palabras. En ese instante, un escalofrío me recorrió la espalda. Eso no era un bebé normal. Recordé lo que dijo el sacerdote. Ese niño no es obra de Dios. No esperé más. Lo envolví en una manta y en la madrugada lo llevé a las afueras de un cementerio. Lo dejé ahí, sintiendo en todo momento su mirada clavada en mí, aunque sus ojos seguían cerrados. No lloró, no se movió, no hizo ningún sonido. Solo estaba ahí, quieto. Me alejé sin mirar atrás. Pero lo que pasó después fue lo peor. A los pocos días, una cabra negra apareció frente a mi puerta. Estaba inmóvil, con los ojos encendidos en un rojo profundo, como brasas vivas. Pensé que tal vez había escapado de algún rancho cercano, pero cuando parpadeé, la vi más cerca. No había ruido de pasos, ni siquiera el sonido de su respiración. Solo estaba ahí, cada vez más cerca. Intenté ignorarla. Cerré las cortinas y me metí a la cama. Pero esa noche dormí inquieto. Soñé con el bebé. En mi sueño, no era un recién nacido, sino un niño de 5 años, con mi mismo rostro de cuando era pequeño, pero con una sonrisa torcida, burlona. Me llamaba con una voz que no era mía, ni suya. Desperté con un sobresalto, sintiendo que alguien me observaba. La sensación era tan intensa que me costaba respirar. Giré la cabeza lentamente y miré hacia la puerta de mi habitación. Ahí estaba. La cabra negra, de pie en el umbral, mirándome fijamente con sus ojos encendidos. Su presencia era sofocante, como si la habitación se hubiera llenado de un humo invisible. Pero lo peor no era la cabra,
Encima de mí, acostado sobre mi pecho, había un niño de 5 años, el mismo que vi en mi sueño. No sé cuánto tiempo pasé paralizado, sintiendo su peso sobre mí. La piel se me erizó cuando vi su rostro de cerca. Era yo, pero con una expresión inhumana. Sonreía con los labios secos y los ojos brillaban con un fuego oscuro. Intenté moverme, pero no pude. ¿Por qué me dejaste ahí?, susurró con mi propia voz. La cabra bufó como si estuviera riéndose. En ese momento, mi instinto de supervivencia se activó. Moví un brazo con todas mis fuerzas y logré encender la lámpara de mi buró. La luz parpadeó por un segundo y cuando iluminó la habitación, el niño ya no estaba. La cabra tampoco. Me incorporé con el pecho agitado y recorrí la casa con la mirada. Todo estaba en su lugar, pero el ambiente seguía pesado, como si alguien estuviera ahí, escondido entre las sombras. Sabía que esto no había terminado. No pegué el ojo en toda la noche. A pesar de que el niño y la cabra habían desaparecido, el ambiente en mi casa era de horror, como si algo invisible se escondiera en los rincones. Cada sombra me parecía más oscura, cada sonido más fuerte. Mi mente racional intentaba encontrar una explicación: alucinaciones por estrés, parálisis de sueño, tal vez una reacción a la culpa. Pero en el fondo, sabía que esto no era cosa de la mente. Cuando salió el sol, decidí no quedarme ahí. Tomé mis llaves y me dirigí rumbo a la iglesia. Si había alguien que podía ayudarme, era el sacerdote que me había advertido desde el principio. Al llegar, encontré la iglesia vacía. Caminé hasta el altar y busqué al padre en la sacristía. La puerta estaba entreabierta y, al asomarme, lo vi de espaldas, de rodillas ante un crucifijo. Murmuraba algo en latín, pero lo que me hizo sudar frío fue la forma en que su cuerpo temblaba, como si estuviera luchando contra algo que no podía ver. «Padre», llamé. Se detuvo en seco. Giró la cabeza lentamente hacia mí. Sus ojos estaban hundidos y con ojeras tan oscuras que parecían moretones. «Lo encontraste, ¿verdad?». Su voz sonaba cansada, como si ya supiera la respuesta. «No, él me encontró a mí». El sacerdote suspiró y se puso de pie con dificultad. «Lo que abandonaste en el cementerio no era un niño, era humano». «Lo sé». Tragué saliva. «¿Cómo lo detengo?». El padre bajó la mirada. «No puedes». Mi estómago se revolvió. «Tiene que haber una forma». El sacerdote tomó aire, como si lo que estuviera a punto de decirle pesara en la lengua. «Cuando dejaste a ese ser en el cementerio, rompiste un vínculo, pero no lo destruiste. Lo único que hiciste fue enfurecerlo». Un escalofrío me recorrió la espalda. «Entonces, ¿qué hago?». El sacerdote se quedó en silencio por un momento. Luego me miró con una seriedad que me puso la piel de gallina y dijo: «No volverá a dejarte en paz, Esteban, a menos que tome su lugar». Mi respiración se cortó. «¿Qué?». «Fuiste marcado desde el momento en que lo tocaste. No buscaba una madre, buscaba un recipiente. Pero al abandonarlo, lo condenaste a vagar incompleto. Y ahora quiere corregir ese error». Mi cuerpo se enfrió. «No,
No puede ser. El sacerdote sintió con tristeza. Si no quieres que te siga, debes entregarte, volver con él. Sentí la sangre palpitar en mis sienes. No podía aceptar eso. Tenía que haber otra solución. Me alejé sin despedirme. Al salir de la iglesia, el aire se sentía más denso, pesado, como si algo invisible me envolviera. Manejé sin rumbo, tratando de pensar en una salida, pero no había ninguna. Esa noche no volví a casa. Me quedé en la morgue del hospital, el único lugar donde la muerte me resultaba familiar. Me senté en la sala de autopsias, rodeado de cuerpos fríos, creyendo que ahí estaría a salvo. Me equivoqué. A las 3 de la madrugada, la luz comenzó a parpadear. El aire se enfrió de golpe y un olor rancio, como carne podrida mezclada con tierra húmeda, invadió la habitación. Me puse de pie, sintiendo un sudor helado recorrer mi espalda, y entonces lo vi. El niño estaba ahí, de pie, al fondo de la sala. Sonreía. Papá. Su voz era la mía, pero distorsionada, como si alguien más hablara dentro de él. No pude moverme. Mi cuerpo entero se congeló mientras lo veía avanzar hacia mí, paso a paso, con la lentitud de un depredador que ya sabe que su presa no tiene escapatoria. La puerta detrás de mí se cerró de golpe. El frío se volvió insoportable y el niño levantó la mano. Entonces lo entendí. No quería matarme. Quería entrar en mí. Un dolor punzante me atravesó el pecho. Algo invisible me jalaba hacia él, como si un gancho se clavara en mi alma y tirara con fuerza. Caí de rodillas, sintiendo que mi cuerpo se entumecía. Mis manos temblaban, y cuando las levanté, vi que la piel se me estaba volviendo grisácea, como si algo dentro de mí estuviera drenando mi esencia. El niño se detuvo frente a mí y posó su mano en mi frente. Ahora somos uno. El dolor cesó de golpe. No había frío, ni miedo, ni desesperación, solo un vacío profundo dentro de mí. Cuando abrí los ojos, seguía en la morgue, pero algo en mí había cambiado. No sé cuánto tiempo ha pasado desde esa noche. A veces me miro en el espejo y siento que no soy yo. A veces escucho mi propia voz, susurrándome cosas que no quiero entender. Y bueno, sigo aquí, pero no estoy solo. Él está dentro de mí, esperando.